Para entender la actualidad, estás en Ahora es Cuando. Este es el análisis político con Rodrigo Bravo. Estamos de vuelta a 8:42. Rodrigo Bravo, buenos días. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Muy bien, pues. ¿Cómo te fue en el concierto anoche? Oye, espectacular, extraordinario. Mijares, Emanuel, Yuri, Lucero. 3 horas de concierto. Bailaste, cantaste. Bailé, canté, me reí. Muy grata compañía, además, el team que fue al concierto ayer. Qué bueno. Estuvo extraordinario, de verdad. No, sí, de verdad, te juro que es un lujo. O sea, los que van hoy día, recomendable. Hoy de nuevo. Sí, pues, recomendable 100%. O sea, no hay desperdicio de canciones, ni de buenos momentos, ni de emotividad, ni de reírse. Yuri es muy graciosa, porque ¿Sí? de verdad es muy divertida. O sea, tiene mucho sentido del humor. Y tú conectás emocionalmente con ellos, y si conocías alguna de sus canciones, tenés que conocerlas todas, de verdad que lo voy a pasar muy bien. O sea, Qué fue bueno. un gran concierto. Quizás le faltó a Janet Jara eso anoche, para pasar las penas. Ah, te dices porque Frey terminó, en el fondo, sacándose una foto con Casti y no con ella. Exacto. Ayer, cerca del mediodía, publica La Segunda en sus redes sociales este encuentro que había sostenido el líder del Partido Republicano y candidato presidencial, José Antonio Kast, en la casa de ahí de Bastán, donde tantos plantones me tocó hacer en la vida, donde vive el presidente Eduardo Frei. Él había ido el día anterior a la casa de los Piñera Morel, también recibiendo un apoyo bien contundente y que sorprendió a algunos porque de alguna manera buscó destrabar a aquellas figuras de Chile Vamos que han puesto reticencia a apoyarlo formalmente en esta segunda campaña. Si lo hace la familia del expresidente Piñera, la figura política más importante desde el retorno a la democracia de la derecha, ¿por qué no hacerlo quienes hoy día han puesto dudas sobre la mesa? Algunos sectores de Bópoli, algunos sectores de RN incluso, que no están necesariamente convencidos de tener un rol activo. Seguramente varios no lo van a tener, pero la señal fue bien potente. Y sorprende, sin duda, no solo el comando de Janet Jara, sino que los sectores más de derecha, del ala derecha, de la centro derecha, que José Antonio Kast haya sido el único que llegó hasta la casa de Frei. No lo hizo Eduardo Frei con Evelyn Matei, que parecía lo más lógico en una primera vuelta. Si uno considera que Matei jugó su elección del centro, de la derecha hacia el centro, y la figura de Frei estuvo sobre la mesa varias veces. Lo que había anticipado el expresidente Frei era que él no estaba de acuerdo con la decisión política que había tomado su partido de aliarse con el Partido Comunista para ir en una lista, cosa que en lo práctico el tiempo le dio la razón a Francisco Buenchumilla porque lograron mantener los diputados y senadores que tenían en ejercicio, pero él no compartía esa alianza con el Partido Comunista y el respaldo a Janet Jara. No había sido tan explícito, pero con declaraciones bien duras, y lo que hace ayer es finalmente recoger y hablar de coincidencias programáticas o la visión que tiene del futuro del país con José Antonio Kast. Tampoco dice voy a votar por Kast, pero uno deduce que su sintonía está ahí y no con la candidata del Partido Comunista. O sea, claro. Eso primero es evidente. O sea, Eduardo Frei tiene una distancia respecto de Apruebo Dignidad, o lo que conocimos como Apruebo Dignidad, Frente Amplio y Partido Comunista, que ha quedado reflejada en montones de intervenciones que ha tenido en actividades públicas de Eduardo Frei. Pero si uno escucha, además, las intervenciones de Eduardo Frei, su discurso, en muchos sentidos, sintoniza con José Antonio Kast. O sea, ha sido el más duro crítico al manejo de este gobierno que hemos tenido desde lo que históricamente se conoció como la concertación. Es que no hay nadie que haya tenido un discurso más duro y más crítico desde la histórica concertación que el expresidente Eduardo Frei. Y yo creo que además, y este es un problema que yo de verdad que no sabría decirte por qué, es casi estructural, hay como un cierto ninguneo en términos de la capacidad política y del legado de Eduardo Frei, que me cuesta entender. Siempre cuando se nombra así como los mejores presidentes desde el retorno a la democracia, casi nadie nunca nombra a Frei. Y a mí siempre me pareció que Frei tuvo siempre un gran olfato político, una gran capacidad de leer la política, y Eduardo Frei no se perdió un segundo en salir a apoyar a una candidata que no iba a pasar a segunda vuelta. Por eso es que él no le entrega su respaldo a Evelyn Matei. Entonces se guarda para segunda vuelta y hace un respaldo sin decir voy a votar por él, pero dejando bastante claro. O sea, a mí de verdad lo que me sorprende es que en el comando de Janet Jara se hayan sorprendido. Sí. Eso me llama Eso la es bien sorprendente, sí. ¿verdad? O sea, no sé por qué se sorprenden. O sea, lo sorpresivo habría sido que Frei saliera con Janet Jara. Eso habría sido sorpresivo. es verdad porque su visión viene marcando la Frei desde el plebiscito original, el primero del proceso constituyente, donde abiertamente él se manifestó por el rechazo. Claro. O sea, tenía visiones muy distintas a lo que la centroizquierda e izquierda hoy día tienen de la construcción de país. Entonces, genera un caos
es la democracia cristiana, creo, más bien, donde tampoco los toma por sorpresa, pero no pensaron que iba a ser tan pronto ni de una manera tan explícita. Y por eso, hoy día al mediodía, hay una sesión de la directiva de la democracia cristiana, una reunión de emergencia convocada por el propio Francisco Buentumilla para analizar la situación de Frei. Ya cuando él aprobó el rechazo e hizo un video para decir por qué estaba a favor de esta postura y en contra de la propuesta del proceso constituyente que había puesto sobre la mesa la izquierda extraparlamentaria, en gran mayoría con el respaldo de la izquierda tradicional, que era poco representada en ese momento en el proceso constituyente. Y en esa oportunidad hubo interés de algunos sectores de la democracia cristiana de pasarlo al Tribunal Supremo para terminar con su militancia o al menos entregarle una sanción. Hoy día esa postura está más fuerte. Ayer Francisco Buentumilla, en una declaración muy clara, sin titubeos en el Congreso, dijo, entre otras cosas, que en la democracia cristiana no había monarcas. Ese calificativo le dio al presidente Eduardo Frei y por supuesto que estaba en desacuerdo con su postura porque el partido se cuadró y se ordenó bajo Janet Jara y, como decía antes, con los pergaminos de poder relucir hoy día que tiene un parlamento que parecía tan difícil para la DC que en algún minuto incluso se pensó que podía terminar no cumpliendo el margen que la ley exige para continuar como partido político. Hubo declaraciones igual de duras de otras figuras de la DC. La tercera recoge una del exsecretario general del partido, Víctor Maldonado, donde entre otras cosas dice que, o hace un vínculo más bien, con el rol que ha tenido Eduardo Frei en China, en su rol de embajador para el Asia-Pacífico, que lo tuvo con el presidente Sebastián Piñera, y dice de alguna manera esto del anticomunismo en nuestro país va en poca sintonía o contradictorio con las visitas y la constante relación que tiene Frei con China. De hecho, ayer, conocida la noticia, el presidente Eduardo Frei ya estaba en el aeropuerto para viajar a una gira a ese país donde habitualmente él tiene exposiciones. Frei, como decías tú, tiene tantos logros en el gobierno que son tan significativos y poco valorados por la política actual, que su legado le ha permitido hacer charlas internacionales durante mucho tiempo. A mí me tocó la oportunidad, no he conversado con el presidente Frei hace harto rato, pero cuando hicimos el programa Elegidos por los 50 años del golpe de Estado, tuve la posibilidad de conversar con él largas horas para ver el formato del programa, pero también para escuchar su historia. Y me tocó estudiar harto de su legado y creo que es tan valorable que por eso la figura, pese a que todos ningunean el apoyo político de votación popular que podría tener esto, le genera un golpe tan duro a la izquierda y en particular a la DC. Sí, es una confesión personal, digamos, pero yo en la universidad uno de los cursos que hago es de historia contemporánea y por lo tanto repaso algunos de los gobiernos importantes y entre los cuales está el de Eduardo Frei. Y mientras más uno estudia, porque uno se va sistemáticamente como actualizando, yo más me formo la convicción de que es uno de los mejores gobiernos que sin duda tuvo la historia de la segunda mitad del siglo XX en Chile y dejó una huella. Abrir Punta Peuco fue muy difícil, mucho más difícil abrir Punta Peuco que cerrarlo, digamos, sí, por poner un ejemplo. Ahora, el problema de Janet Jara es que está en un predicamento, porque está buscando el apoyo de Bachelet, que no va a tener públicamente, porque Bachelet, salvo que Bachelet asuma que ya no ganó la Secretaría General de Naciones Unidas, no va a salir entregando un apoyo a Janet Jara, que le implicaría en la práctica que luego el gobierno de José Antonio Kast no quiera seguir financiando su campaña para conseguir ser secretaria general de la ONU. Por lo tanto, Bachelet no creo que se vaya a perder. Y el otro es Ricardo Lagos, que se retiró de la vida pública y a lo más va a conseguir una foto, pero no mucho más que eso, digamos. Y por lo tanto, no sé si le va a sumar, ¿se entiende, no? Claro. A pesar, Juanma, que José Antonio Kast ha tenido una semana difícil en cuanto a la participación en debates, en foros, a mí en lo particular me tocó conversar con su equipo para intentar invitarlo al debate que íbamos a hacer este domingo, Mega, DF y Radio Bio Bio. Finalmente desechan esa posibilidad y eso le ha traído un ruido grande por la estrategia que tomó Jara para atacarlo, básicamente por no querer ir a foros para debatir con ella. Y además decirle que no, Francisco, porque recordemos que no solo fue decirle a Diario Financiero, Bio Bio, Mega, no al debate que teóricamente estaba bastante cerrado, sino que también fue tirarle la cadena a Las dos caras de la moneda, de don Francisco, que es un programa que ya venía construyendo una cierta tradición, ¿no? Sí, claro, que es histórico, y sí, no cualquiera le dice que no a don Francisco, pese a que la organización es de Canal 13. Pese a ese flanco, Kast capitaliza dos grandes triunfos esta semana, y le salen perfectos, que es el apoyo de los Piñera Morel y el apoyo de Eduardo Frei.